nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a meridiano, 12 meridiano, a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 52 de Telecable Nacional, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de telecable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, el cual es retransmitido cada noche de 12 pasado meridiano a 1 antemeridiano por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre para llevar adelante este programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos una agenda muy especial. El programa entero lo vamos a dedicar a una entrevista con una comisión de ex jefes de la Policía Nacional que han tenido la gentileza de obtemperar a nuestra invitación. Vamos a tener con nosotros a los mayores generales y ex jefes de la Policía Nacional, José Félix Hermida González, Rafaela Tejeda Báez y Ramón Alcides Rodríguez Arias. Con ellos vamos a conversar en el propósito de orientar a la opinión pública sobre ese tema tan importante que es la reforma policial, que está sobre el tapete, sobre la base de que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional un proyecto y el Congreso Nacional ha hecho algunas observaciones o se han recibido algunos comentarios y sobre todo eso vamos a conversar con los generales Hermida, Tejeda y Rodríguez Arias. Antes que nada, yo quiero leer lo que nosotros llamamos en nuestra cotidianidad el clima social. El obispo Monseñor Francisco José Arnaiz propone reformar policía y sociedad. Eso trae la prensa de ayer en la tarde. Él sujeta la reforma de la policía a la reforma de la sociedad. Creo que ese es un planteamiento excesivamente optimista del Monseñor Arnaiz, porque reformar la sociedad es el empeño de la iglesia o de todas las iglesias, pero particularmente de la iglesia cristiana. Hace más de 2000 años hemos cambiado poco la naturaleza humana. Tenemos otra información que dice: desmantelan red de narcos que dirigían dominicanos desde Curazao. Tenemos otra información que dice: investigan 7 por contrabando de relojes. Ese es un delito económico. Y el última hora trae otra información que dice: roban y golpean y violan además una joven en un consultorio dental. O sea, penetró a un fulano y asaltó y violó a esa joven en un consultorio dental en esta capital, en la Avenida México. Pues en este tema nosotros vamos a hacer una introducción para ponderar las inquietudes que tiene la ciudadanía con relación a la función de la Policía Nacional. Nosotros hemos explicado reiteradamente en este programa que la función de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas está a su vez dependiendo del Estado que esté prevaleciendo. Aquí hay muchos comentaristas incluso y mucha gente que sigue pensando que la Policía Nacional de hoy y las Fuerzas Armadas de hoy son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la dictadura de Trujillo. Eso no es verdad. En aquel periodo, la función de esas instituciones era fundamentalmente preservar el orden de esa, o la estabilidad y la seguridad de ese orden que se llamaba la dictadura de Trujillo. Esa era su primera prioridad. Después todo lo demás seguían en un orden subalterno. Cuando hemos evolucionado hacia una sociedad democrática, obviamente estamos hablando de que la Policía Nacional, la policía de ese orden democrático, no puede ser la policía
del orden autocrático, de una dictadura o de una tiranía. Tardó un tiempo de evolución, como tardan todas las cosas, para que se sintiera el cambio en la mentalidad y en el comportamiento de los oficiales y de los miembros de esas instituciones. Ambas han marchado hacia adelante, también han tenido sus retrocesos. En el caso de la Policía Nacional es obvio que ha habido un retroceso mucho mayor que el de los avances que pudo haber experimentado. Eso es lo que ha llevado al día de hoy al cuestionamiento que está haciendo la sociedad dominicana de esa entidad. Pero repetimos, en la aspiración que tiene el pueblo dominicano de marchar hacia una sociedad democrática, es obvio que la sintonía de la institución que nosotros estamos tratando de reformar necesariamente que tiene que estar acoplada con el objetivo de sostener el orden público, pero también el de garantizar los derechos de la ciudadanía en un Estado democrático, que se las garantiza la Constitución de la República y por tanto el respeto a la Constitución. También tenemos que decir que hay una diferencia entre el combate a la delincuencia y el enfrentamiento a las protestas pacíficas o no de los ciudadanos. Y eso tiene mucho que ver precisamente con las agendas de los gobiernos. Un gobierno puede ser democrático, puede surgir del evento más democrático, más libérrimo, como puede ser unas elecciones, pero si adopta una agenda de gobierno que va a agredir la condición de vida de los ciudadanos, con toda certeza que va a despertar protesta. Entonces hay una situación que tenemos claramente que diferenciar en la medida en que la obligación de esas instituciones viene por una línea que se llama obediencia. Entonces, tanto en este momento la estructura policial como la militar tienen un jefe supremo que se llama el presidente de la República. Y al que le dan una orden la tiene que cumplir, porque esa es la esencia de la carrera a la cual cada uno de ellos se ha adscrito. Y ahí viene entonces pues mucha de la confusión prevaleciente para a la hora de establecer responsabilidades. Queremos decir responsablemente, porque ya lo hemos hecho anteriormente, que cuando se inició la marcha pacífica de los médicos de la Asociación Médica Dominicana en protesta para ir al Congreso Nacional con una autorización que tenían de la Secretaría de Interior y Policía para oponerse a la Ley de Seguridad Social, esa marcha fue detenida y reprimida de una manera brutal por un contingente policial. Allí hizo acto de presencia incluso el secretario de Estado de Salud Pública, en un acto de solidaridad con sus colegas, y nada de aquello fue suficiente para detener la brutalidad con que fueron tratados esos médicos. Pero definitivamente nosotros tenemos que pensar que si el jefe de la policía no fue sustituido inmediatamente era porque estaba actuando por instrucciones superiores al secretario de Interior de Policía, que había autorizado esa manifestación pacífica de los ciudadanos cuyos derechos están garantizados por la Constitución de la República. También hay que decir que hay un escalamiento de la delincuencia. Y la delincuencia está mostrando una sofisticación de sus métodos y de sus recursos, que obviamente son importados quizás de la experiencia que muchos de ellos han adquirido viviendo en los Estados Unidos de manera muy concreta. De modo que la policía, ya enfocada en la dirección de reprimir la delincuencia y no de reprimir los derechos de los ciudadanos, tiene el reto de ponerse por delante, no ir a la saga del incremento de esa delincuencia y del uso de esos recursos y además de esas orientaciones que obviamente se manifiestan en muchos de esos actos delincuenciales, que no son de inspiración local, no lo aprendieron aquí, lo han traído de fuera. Entonces, otro de los aspectos que también quisiéramos que los amables invitados nuestros nos tocaran, porque ha sido motivo de mucha discusión en los
medios y además por distintas manifestaciones de la opinión pública, son los intercambios de disparos versus las ejecuciones sumarias. Es obvio que cuando una patrulla policial se encuentra con delincuentes armados que le disparan, no le van a tirar flores ni le van a recitar unos versos. Se tienen que reprimir de acuerdo y en consecuencia a los medios que están usando esos delincuentes y también a la resistencia que han hecho para ser detenidos. Entonces, para los ciudadanos conscientes es una situación lógica que en una situación o en una coyuntura así, una patrulla policial tiene que utilizar sus armas de fuego para combatir armas de fuego. Lo que ha sido objeto de crítica es el hecho de que ha habido ejecuciones sumarias y eso ha sido objeto entonces de persecución interna de los propios tribunales policiales, estableciendo responsabilidades, pero obviamente está manifestando una forma de conducta que tiene que ser modificada en la Policía Nacional. Por último, tenemos que decir que hay un auge de delitos que está ligado a la drogadicción. Y uno de los aspectos que ya se sacó de la Policía Nacional es exactamente la persecución de la drogadicción. De modo que es obvio que donde quiera que se está manifestando el delito y eso está aunado a la drogadicción, si no hay una buena coordinación con la entidad que se ha creado, que es la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues los resultados no pueden ser buenos. Y además enfatizar que para el Código Penal la nocturnidad es un agravante, es decir, se considera en cualquier tribunal dominicano que un delito cometido al amparo de la noche, y ahora que este es un país prácticamente apagado, hay más posibilidad de que eso suceda. Y el Código Penal considera un agravante el hecho de que el delito, el mismo delito hecho de día o hecho de noche tiene un agravante de nocturnidad, pero de verdad que hoy por hoy, y tengo que transmitirle esa inquietud a los señores ex jefes de la policía que tenemos por delante, es más la preocupación ciudadana por los delitos que se cometen a la luz del día, porque constituyen un desafío increíble al orden público. Y además el que hay una serie de hechos muy violentos, incluyendo el asalto al vehículo de Méndez Capellán, que no han sido resueltos. Son retos que la policía ha ido dejando detrás sin solución. No vamos a enumerar otros más, sino poniendo un ejemplo. Y entonces hay obviamente una inadecuación de la policía para poder enfrentar ese nivel de delito y sobre todo esos asaltos que se han producido a la luz del día. No tenemos muy lejos la muerte del hijo de Tutín Veras Goico ahí en la Gran Lincoln, donde el grupo que lo agredió incluía a un policía. Entonces esas son las cosas que han determinado que estemos en el punto donde estamos y quisiéramos entonces pasar a hacer el cuestionamiento, que lo vayan contestando en el orden que ustedes deseen. Y nuestra primera pregunta es necesario hacerle a la policía un instrumento adecuado para combatir la delincuencia? ¿Cómo es la propuesta de ley del Poder Ejecutivo en este sentido? ¿Y cuáles son las modificaciones que pretende el Congreso Nacional? Ustedes tienen la palabra, generales, nuestros amigos generales Hermida, Rodríguez Arias y Tejeda Báez. Bueno, antes que nada, darle las gracias por concedernos esta oportunidad. La pregunta, nosotros centramos que apoyamos el proyecto de propuesta que el Poder Ejecutivo preparó. Nosotros entendemos que ese proyecto cumple con las necesidades. Quizás algunas cuestioncitas de forma, no de fondo, deberían ser revisadas y en la vista pública, a las cuales nosotros estamos completamente deseosos de que se produzcan, porque allí nosotros vamos a hacer valer o presentar ese tipo de cuestionamiento.
En términos generales, nosotros podríamos decir, con respecto al proyecto de Poder Ejecutivo y el proyecto que está ahora mismo en la Cámara de Diputados, que la institución se quiere transformar en un asunto puramente civil. Es una incongruencia que se diga una institución puramente civil, porque chocaría algo que podría ser considerado y sometido a estudio, que siendo civil se le deje el mando supremo al presidente de la República. Es decir, si es civil no sería eso. También allí se le concede que los consejos de guerra van a continuar ejerciéndose. Si es una institución civil, podría haber un consejo disciplinario, no consejo de guerra. Entonces, conjuntamente con eso, hay otras funciones que se le atribuyen a la policía, como decir que la policía va a garantizar el respeto a los derechos. Yo creo que la policía podría respetar esos derechos, no ser como un organismo de garantía de esos derechos. Se cambian los nombres y allí pues a los funcionarios de la policía y se les otorgan unos nombres nuevos, como estos que están aquí en esta ley ya, que es la que se ha elaborado, de Director Nacional de Policía. Eso no es malo, eso está bien, pero nosotros entendemos que deben mantener los rangos, que el proyecto de ley que se ha modificado no es del presidente, el presidente lo dice bien claro. El proyecto de ley que se ha modificado pretende que se le llame al jefe de la policía Director Nacional de la Policía, pero no dice ninguna de su parte que el rango de Director Nacional de la Policía será de Teniente General o de Mayor General. Es decir, que es conveniente que los militares, que los policías mantengan sus rangos y mantengan sus uniformes también, porque en toda parte del mundo los miembros de la policía están uniformados. Otro aspecto que nosotros consideramos... Perdón, general, una pregunta que me surge. Obviamente la preocupación que ustedes han manifestado con relación a que se mantengan los rangos tiene mucho que ver con la carrera propiamente del policía, porque en la medida en que avanza en su carrera, eso se les reconoce a través del ascenso en sus rangos, independientemente de las responsabilidades de dirección que tengan o no tengan, de determinadas responsabilidades de orden público. Es decir, usted tiene tal rango y usted es además el jefe del destacamento norte, por ejemplo. Entonces usted como jefe del departamento norte tiene una responsabilidad, pero usted tiene un rango que demuestra que usted ha hecho una carrera en la policía y ha alcanzado ese rango. ¿Es así? Muy buena observación. Y vamos para allá. Porque se está pretendiendo también que la Policía Nacional pueda ser dirigida por un civil. Yo me digo, ¿con qué capacidad de mando un civil podrá dirigir una institución tan compleja? Y entonces, ¿con qué moral un hombre que se ha pasado la vida entera dedicada a los servicios policiales, que le pongan un jefe de policía de la clase civil a dirigirlo? Óiganme, eso hay que evaluarlo, eso hay que considerarlo, eso hay que pensarlo muy bien. Porque ¿de qué ha servido todos esos cursos y esos entrenamientos que estos oficiales han ido recibiendo para ser jefe, para dirigir? Porque dirigente no es cualquiera, comandante de tropa no es cualquiera. Entendemos que sería echar por el suelo, tal como usted ha observado, una carrera de 20, 30 años en la institución y que de repente un civil venga a dirigir la institución policial. Nosotros no estamos de acuerdo con ese señalamiento o con ese aspecto de la ley, que no es el del presidente. Perdón, ¿cómo tenía el proyecto del presidente enfocado a eso? Aprobado los rangos siguen vigentes. Es decir que eso es muy importante y el presidente no se ha olvidado de que la institución no puede en los actuales momentos entregársele a un grupo de civiles para que la dirijan, o que intereses de grupo puedan conducir a desmembramiento de la policía, politizarla en un sentido y además a desmembrarla. Aumentaría notablemente la delincuencia, porque no habría respaldo
y no había incentivo para los oficiales que están allí dentro. Creo que hay otros incentivos que debían procurarse y que uno de los oficiales que está aquí con nosotros, general retirado y es jefe de policía, van a comentar luego. Pregunta 2. Señores generales. Si la institución policial, perdón, ha terminado con su punto. Le vamos a dar la oportunidad por un minuto más para entonces hacerle otra pregunta y entrar en otra vertiente sobre el mismo tema, desde luego. Otra incongruencia del proyecto es que con relación a armas y explosivos, se está diciendo que la Dirección de Armas y Explosivos tendrá a su cargo prevenir y controlar la fabricación, tráfico, importación, exportación, comercio, tenencia, porte ilegal, ilícito de armas, etcétera. ¿No creen ustedes que es una misión muy delicada para poner en manos de civiles, como quieren hacer de la institución policial una institución civil? Eso es muy delicado y esas son cuestiones que hay que pensarlas muy bien para ponerla en manos de civiles. Así, hay otros aspectos de la ley que nosotros estamos estudiando y que estamos considerando llevar a la vista pública, que se van a producir oportunamente. Cada uno lo estamos observando y así lo vamos a hacer. A propósito de eso, general, precisamente teníamos una pregunta aquí relacionada con cuál es la posición específica que el grupo de ex jefes generales que ustedes representan, general Hermida, usted es general Tejeda Báez y general Rodríguez, en esta oportunidad, con respecto de la reforma en sus aspectos institucionales y administrativos. Sí, déjame aclarar la pregunta. Y más adelante hay una pregunta específica sobre eso, pero como el país está dividido en jurisdicciones provinciales, hay un distrito nacional, hay tribunales, hay penales, hay una serie de entidades que están todas interrelacionadas en el propósito del orden público, ¿no? Y entonces hay jurisdicciones, incluso se han creado nuevas jurisdicciones en el Distrito Nacional, en la capital de la República, mejor dicho. ¿Cómo enfocan ustedes la organización desde el punto de vista de su expresión institucional en el territorio de la República? Correcto. Sí, yo creo que la organización está tal como figura, lo único que se le ha cambiado los nombres a tipo de organización, que ya no serán comandantes regionales, que van a ser inspectores, etcétera. Eso creo que no cambia nada, porque vamos a suponer a usted mismo que en lugar de decir director de programa, le llamen jefe de programa. El hombre es el que está allá, es el mismo. Eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué cambiaría la institución policial? ¿Y qué mejoraría? Yo creo que buenos entrenamientos, buenos sueldos, buenos seguros para el oficial y su familia, buena transportación, es decir, buen apoyo logístico. En fin, estas cosas sí cambiarían una institución. Pero que le cambien los nombres a las personas y a los que están al frente de posiciones, eso no resuelve el problema. Los problemas están ahí. Y lo que resuelve los problemas es la capacitación, la tecnificación, la profesionalización de los hombres. Eso sí mejoraría la calidad de los trabajos. Yo tengo una experiencia así casual de una visita a Caracas hace ya muchos años. Y allá, al revés del caso de la República Dominicana, parece que la ciudad de Caracas creció desde una jurisdicción municipal y abarcó otras jurisdicciones municipales en el Valle de Caracas. Y en el momento en que nosotros hicimos aquella visita en los años 70, me explicaba un amigo que la policía de Caracas estaba dividida por municipios. Y entonces decía, los delincuentes vienen corriendo de la jurisdicción tal y cuando llegan a la calle tal ya están en la otra jurisdicción y la policía se paraba en el límite de su jurisdicción. Es decir, que ese tipo de organización, si afecta a la eficiencia de la policía, obviamente va a permitir a los delincuentes mucho mayor latitud para desenvolver sus actividades, ¿no? Entonces, por ahí es que va la pregunta. Es decir, ¿cómo conciben ustedes las jurisdicciones de acción de la policía para que sea eficiente? El espíritu de la organización ahora permanece
como Policía Nacional. Es decir, que eso no se afecta. Es decir, en Policía Municipal, no, eso no se afecta. Pero sí entendemos que quitándole los atributos que la institución tiene en el momento actual, la delincuencia cambiaría en una forma desordenada. Si está delicada ahora, imagínense cuando mañana estos hombres no tengan uniforme, o decir, no tengan la estructura que tienen ahora. Por ejemplo, el caso de los tribunales. Está contemplado que los tribunales policiales no van a conocer los casos en que se vean envueltos los miembros de la policía nada más que en asuntos disciplinarios. Es decir, que prácticamente quedan eliminados. Yo escribí un artículo en el periódico Hoy, que precisamente tengo copia aquí y le voy a dejar a ustedes, considerando que los tribunales son constitucionales y que por tanto el presidente tiene facultad para designar los jueces, y quienes los crearon hace tiempo no lo hicieron en una forma aventurada, no lo hicieron conforme y de acuerdo con la ley. Le voy a dejar copia aquí para que ustedes lo estudien y tengan la conciencia y el conocimiento de que verdaderamente los tribunales no son inconstitucionales, son constitucionales, entiendo yo. Y la Suprema Corte va a tener necesariamente que fallar y decidir de acuerdo con nuestro planteamiento. Tenemos otra pregunta que se refiere a los recursos materiales. Nos gustaría que nos dieran alguna explicación respecto de cómo se visualiza la acción concertada usando los nuevos recursos que la tecnología ofrece para enfrentar a esa delincuencia sofisticada que ahora tenemos por delante. Muy buen día, señores panelistas. Para contestar esa pregunta, tenemos que ver cuáles son las funciones intrínsecas de toda policía. En principio, dos de importancia: las medidas preventivas y las medidas represivas. Para imponer las medidas preventivas, o sea, evitar que haya violación a las leyes y reglamentos del país, tenemos que tener presencia policial perfectamente identificada, a base de patrullas a pie y patrullas motorizadas. Cuando el sistema de patrullas a pie y patrullas motorizadas, que son la columna vertebral de toda policía, falla, inmediatamente comienzan los hechos de violencia y de criminalidad a crecer. Y entonces la policía comienza a convertirse en policía represiva. Mientras más crece el delito, más fuerza tiene que usar la policía. En el caso específico de nuestra Policía Nacional, hemos visto el deterioro de estas patrullas en los últimos 8 o 9 años, donde han disminuido, que prácticamente las patrullas a pie han desaparecido de las áreas de edificaciones privadas, de viviendas y de centros comerciales. Eso ha motivado la proliferación de las violaciones a la ley, asaltos, atracos, que estamos viendo a diario, incluyendo la última modalidad que se ha puesto en práctica de los secuestros. Es importante reconocer que la policía no produce dinero. La policía con su trabajo produce servicio, y cuando el servicio es eficiente, hay buena administración policial. Ahora, para una policía tener buen personal necesita buena paga para tener una buena selección de personal, pero a eso hay que agregarle un buen entrenamiento, y al entrenamiento después hay que darle un buen equipamiento, transporte, comunicaciones, salud y organización interna de la institución. También, general, un buen criterio de reclutamiento, pero de eso vamos a hablar después de una pausa que vamos a hacer para cumplir compromisos comerciales.
continuemos, Bien. arquitecto. Volvemos entonces con el general Hermida González. Usted estaba explicándonos sobre los criterios de organización. Yo le preguntaba sobre los criterios de reclutamiento, es decir, el material humano. ¿Cómo debe ser y cómo está haciéndose? Bueno, en los años 75 comenzamos a pedir hombres con un segundo año de bachillerato. Esto se mantuvo hasta el año 84. Esa selección de personal permitió que hoy gran cantidad de esos hombres que ingresaron como rasos pudieron graduarse de bachilleres y continuar estudiando, existiendo hoy una gran cantidad de hombres que son profesionales universitarios. Pero eso ha ido decayendo en los últimos años, esa selectividad. Pero también el problema es la paga de esos hombres. Si no se mejora los sueldos de estos hombres, no podemos tener una buena selección de personal. Eso pasa no solamente en la policía, sino en cualquier institución. No es lo mismo una secretaria de 1.800 pesos con un sueldo mínimo a una secretaria de 20, 30, 40 mil pesos. Su preparación intelectual es indiscutible que afecta el asimilar las materias policiales, y no solamente en asimilarlas, sino en llevarlas a la ejecución profesionalmente. Pero si a eso usted le agrega de que la institución policial día a día no ha sido renovada y no se ha actualizado, en los años de mi jefatura llegamos a tener 286 vehículos de patrulla en la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo en ese entonces era quizás una quinta parte de lo que es hoy la ciudad de Santo Domingo y sus alrededores. Hoy, según informaciones que vemos, la cantidad de vehículos de patrulla en la ciudad de Santo Domingo es de unos 40 vehículos. En aquella época teníamos unos 1.400.000 habitantes. Hoy la ciudad de Santo Domingo y sus alrededores debe estar en 3 millones y medio aproximadamente. Porque ya hay que contar que Boca Chica, Sabana Perdida, La Victoria y San Cristóbal es prácticamente también un barrio de la ciudad de Santo Domingo. Aún se haya producido la división territorial que existe últimamente. Pero si no hay material con qué trabajar en la ciudad, difícilmente la policía pueda rendir un buen servicio. General, pero no demuestra eso que no se ha estado planificando el desarrollo de la entidad, de la policía, en función de lo que es la complejidad de la sociedad dominicana. Fíjate, al principio yo dije que la policía no producía dinero, sino producía servicio. Los únicos responsables de que la policía no tenga los equipos con que poder trabajar y no haga una selección eficiente y buena de personal para poder trabajar son los gobiernos que han pasado en los últimos 9 años. Porque si el gobierno no aporta dinero, no invierte dinero en el equipamiento de la Policía Nacional no tiene con qué subsistir ni con qué combatir la delincuencia. Es correcto, pero nosotros que hemos bregado con la planificación nacional y sabemos que ha habido también todos estos años una ausencia de planificación nacional, tenemos necesariamente que relacionar la ausencia de planificación en cuanto a los requisitos de seguridad pública a la falta de una planificación estratégica nacional. Fíjate, yo no estoy totalmente de acuerdo con esa situación, porque yo no podría decir que no ha habido esa planificación dentro de la policía. Nosotros tenemos 16 años fuera de la institución policial, o sea, no sabemos... No, perdón, yo estoy hablando de la planificación nacional, es decir, usted me dice, con razón, a mi juicio, que los gobiernos no le han dado los recursos. Entonces yo digo que si los gobiernos no tienen una planificación nacional que le asigne, que es por la vía por la cual se asignan los recursos, o deberían asignarse los recursos, para entonces decir, necesitamos tener este ritmo de
de disposición o disponibilidad de recursos en esta vertiente para que cumpla estos y tales cometidos, eso se tiene que hacer en todas las áreas. Una de ellas necesariamente sería para el orden público, la garantía del orden público a la ciudadanía. Sí, ahora sí entendí perfectamente la pregunta y sí estamos de acuerdo. Quizás en los gobiernos no se ha previsto lo que es seguridad pública. Parte de la seguridad pública es poder mantener una institución policial, que en este caso sería columna vertebral de seguridad pública, con equipo, con entrenamiento y con personal eficiente. Lógico. Pero no nos debe extrañar que no haya esa comprensión de las necesidades de ese importante sector de la seguridad, de la ciudadanía, la integridad personal de los ciudadanos y de sus bienes, cuando hemos llegado a tener crisis energética y crisis hasta el punto de que el país se ha apagado, ¿no? O de que hemos tenido que hacer colas para comprar combustible. Es decir, un país que pasa por esas experiencias de agua. Entonces, no puede extrañarnos que esté pasando por crisis como la que en este momento se ha manifestado en una institución como la Policía Nacional. Nosotros entendemos que el problema viene de arriba hacia abajo, ¿no? Ese es nuestro entendimiento. Desde luego, hace crisis en la policía porque la policía tiene la responsabilidad de frente al ciudadano de responderle de muchas cosas, entre ellos de su vida, de su tranquilidad. Pero usted mismo manifestaba que no hay patrullas en la calle. Claro. Que si la ciudad capital ha crecido en el orden en que usted ha manifestado y ha decrecido en orden inverso, entonces los recursos que están enfrentando las posibilidades de delincuencia. Con esto, yo en el año 75, en un evento que organizó la Universidad Pedro Enrique Judeña y el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, se llamó Santo Domingo 2000, pronosticaba que la tendencia demográfica de la República iba a concentrar en la capital de la República la mayor parte de la población, pero con esta agravante, que estábamos concentrando pobreza. Entonces, con una gran concentración de pobreza, las posibilidades de desarrollar delincuencia se extrapolan. Seguro. Entonces, nada de eso se vio a tiempo. Yo estoy hablando del año 75, porque no somos muchachitos ya, ¿verdad? Yo le hablé del año 75, donde estábamos seleccionando un personal muy eficiente y muy bueno. Así es. Pero esas cosas, desgraciadamente, pues, se perdieron en alguna gaveta, ¿no? Le iba a preguntarle de manera específica esta división reciente que se ha hecho de la capital, ¿cómo afecta las responsabilidades de la policía? Porque por lo pronto yo escuché que hay un problema con los tribunales. Ahora resulta que, por ejemplo, el fiscal del distrito es fiscal de una parte de la ciudad. Y todo el cuerpo que él tiene es solamente para una parte de la ciudad, porque el resto está dependiendo de una provincia que se ha creado. Sí. Hay esa subdivisión de lo que era Distrito Nacional ahora con una gran provincia. Pero en cuanto a la entidad policial en sí, yo no creo que haya ningún problema porque la policía es nacional. No, yo me refiero general a que ustedes tienen que hacer actuaciones acompañados del fiscal de la jurisdicción. Sí, ¿Y qué pasa entonces cuando ustedes tengan que actuar en el resto de la ciudad que ya no es Distrito Nacional y resulta que no hay fiscales designados? Bueno, fíjate, pero no es un problema de tipo policial. Es un problema de la fiscalía, el que tiene que designar un nuevo fiscal en esa provincia, un nuevo procurador fiscal, una corte de apelación. El presidente de la República. Entonces, el presidente de la República es que tiene que hacer eso. Y la judicatura en este caso. Bueno, los fiscales sí, pero no pueden existir fiscales donde no hayan tribunales. Sí. Entonces hay que crear el tribunal y el fiscal es parte de ese tribunal. ¿Y ahora cómo hacemos? Mientras todo eso es un problema de la justicia. Tenemos un problema. Un problema de la justicia. Lo mismo que habrá que designar un gobernador, habrá que construir oficinas públicas con directores, con todas esas cosas que representen lo que es el todo de la nación. Pero en cuanto a actividad policial, no hay problema porque al ser la Policía Nacional, no importa que se actúe ni se pase como usted puso el ejemplo. No solamente de Venezuela, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay unas 46,000 policías diferentes. Sí. Hay cuerpos de policía en los Estados Unidos que apenas tienen un policía y es un cuerpo de policía. Porque es del pobladito ahí, de la región
y chiquitito. Y si te pasa de un lado a otro, no tienes jurisdicción. Ese es el sheriff. El sheriff. No, se llama Cherry en otro se llama alcalde. Sí, alcalde. Sí, hay cantidad de nombres. Pero ahora tocamos el asunto de los tribunales y es una de las cosas que a uno le llama la atención y que realmente preocupa a la ciudadanía, es el hecho de que muchas veces cuando es detenido un delincuente es un reincidente con una larga cola de acusaciones o expedientes en la policía. ¿Cómo se da esa situación? Fíjate, la acción policial comienza primero tratando de evitar que se cometa el delito. Prevención. Ya cometido el delito, comienza la acción represiva de la policía, hasta la captura del elemento que cometió el delito. Pero la acción policial termina tan pronto ese hombre es pasado a la justicia civil y entregado formalmente a la justicia. Ahí termina la acción policial, a menos que la justicia, en sus diferentes departamentos, solicite a la policía ayuda para, aumentar, agrandar la investigación, tratar de localizar otros del grupo de ese elemento. Pero la policía no tiene nada que ver, y tan pronto pasa el delincuente a la policía, a la justicia, ya eso queda en manos de la justicia. Pero entonces esa situación de los reincidentes, entonces es culpa de una justicia que tira a la calle a los delincuentes que tienen Ese expedientes. es un problema de justicia. Y no estaríamos hablando entonces de la necesidad de que junto con esta conceptualización de reforma de la policía se hable de una reforma de los tribunales y de la forma en que se administra justicia. Fíjate, el caso de los tribunales es un poquito delicado que nosotros lo tratemos, porque se está también moviendo el asunto de los tribunales policiales. Y eso hay que dejárselo a que sea la gente de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia, que mantenga esos controles. Y en el caso del fiscal, el Procurador General de la República. No, yo lo que me refiero es al hecho de que la policía termina su trabajo cuando entrega el delincuente al tribunal. Si el tribunal Salvo que los tribunales quieran más ayuda de la policía, que entonces vuelve y la policía mantiene. Bueno, esto es una la línea ayuda de técnica que hace la policía a la investigación. Correcto. Yo me refiero a que el criminal ya es sometido, ustedes lo entregan. Si de ahí lo sueltan, el individuo vuelve a hacer la suya, Tenemos vuelve que otra volver vez, a cae buscarlo, preso, volver a y buscarlo. vuelve el individuo, aparece con una ficha, y algunas veces aparece en la prensa que tienen 15 4, y 20 y 5 30 fichas, eso es así. Entonces algo está fallando en la administración de justicia, porque ¿cómo podemos invertir esfuerzos, recursos en la persecución del delito para que eso se frustre en otra instancia? Entonces obviamente si vamos a terminar con el delito tenemos que abarcarlo todo, porque si no vamos a estar haciendo una especie de ejercicio de frustración. Sí, eso es un círculo vicioso. O sea, Probablemente una reforma al Código Penal, las sanciones deberían ser más. todavía existen sanciones, ¿qué te digo? De 5 pesos de multa y esas cosas. Sí, por Y eso de hablé. 5 días de cárcel. Y Por de eso 10 me he días de referido a esa cárcel. reforma. Yo recuerdo que en los mismos Estados Unidos, hablando ya brevemente, la última reforma que se hizo federalmente la hizo el presidente Clinton con los 3 strikes, 1, 2 y 3. Ya no hay que preguntar si ya ha tenido 3 expedientes, va directo para la cárcel, sin apelación, sin fianza, sin nada, directamente. Y así se ha podido controlar un poco la delincuencia. Pero vamos entonces ahora a hacerle una pregunta última a uno de ustedes, señores generales. Dice, hay barrios de la ciudad capital que están prácticamente en manos de la delincuencia, particularmente la que controlan los narcotraficantes, estando segregadas las funciones de orden público de la PM, de la PN y la de persecución del narcotráfico. ¿Cómo se puede entonces abordar exitosamente esta situación? Es decir, son dos organismos completamente diferentes, una función y la otra. ¿Cómo puede Nos quedan 3 segregarse y minutos. coordinarse? Muy buenos días, arquitecto Espaillat, señor Ogando. Esa pregunta está muy bien basada en el hecho de que ciertamente nuestra ciudad prolifera mucho el uso de las drogas, pero esa acción para controlar esa actividad, esa
acción delincuencial y que daña tanto la salud del cuerpo y la sociedad, tenemos que aunar esfuerzos porque es un compromiso de todos, no solamente de las instituciones encargadas de contrarrestar esa acción de los delincuentes, sino también es un deber de la sociedad, comenzando por la familia y luego a las instituciones encargadas de esas actividades. La policía y narcotráfico y la dirección de drogas y toda la población debe estar coordinando esfuerzos y aunando voluntades para poder hacer frente a esa situación que nos afecta tanto. La pregunta va orientada en el aspecto preventivo que se refería al general Hermida, en el sentido de que muchas veces el delito que se comete está inspirado en una necesidad de droga. Y entonces se trata de un individuo que necesita dinero para comprar la droga y comete entonces un delito. El delito es una responsabilidad de la Policía Nacional de evitarlo o de perseguirlo. Pero está en el fondo una situación que tiene que ver con el uso de la droga, con el tráfico de droga. Entonces, la pregunta va, ¿cómo se ha coordinado? ¿Cómo se debería coordinar eso? La policía tiene el deber de actuar en todas las actividades delictuales y esa es una actitud de la población, de los delincuentes, en que la policía tiene que también actuar juntamente con los departamentos encargados de contrarrestar esa acción, que están especializados en esa materia. Pero se está logrando ese resultado porque la prensa recoge, por lo menos en la versión periodística, de barrios que están prácticamente por la libre, donde esos delincuentes están haciendo y deshaciendo. Fíjese, para ello se necesita una Quizás acción. eso tiene que ver con la situación que pintaba el general Hermida, de que se ha reducido los recursos en una forma inversa al crecimiento de la ciudad. Perfectamente. Tiene que haber una vigilancia permanente de todos los cuerpos encargados de vigilar esa situación. No podemos dejarlo a un departamento X. Todos tenemos que trabajar mancomunadamente para hacer ese trabajo. Bueno, le damos las gracias, señores mayores generales, José Félix Hermida González, Rafael Tejeda Báez y Ramón Alcides Rodríguez Arias por haber temperado nuestra invitación. Creo que esto ha sido un panel de orientación a la ciudadanía sobre un tema indispensable para todo ciudadano en este momento, ponerle atención, y les reiteramos que estamos a su disposición para que, si lo consideran conveniente, volver otra vez sobre el tema en la medida en que las cosas vayan avanzando, porque esto va guiado por varios pasos, suponemos, ¿no?, a través del Congreso, y ustedes mismos han manifestado que irán a vistas públicas, de modo que nos reiteramos a su disposición. Y a nuestros amables televidentes y radioyentes les damos las gracias por seguirnos. Nosotros volvemos entonces mañana con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanica y Roger Ogando. Aquí estaremos mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.